Capítulo 13. El lado aparente y el lado oculto de la vida. El positivismo como el estudio del aspecto fenoménico de la vida. ¿Qué constituye la bidimensionalidad de la filosofía positivista? Contemplando todo en un solo plano, en una sola secuencia física, las corrientes que fluyen debajo de la tierra. ¿Qué puede dar el estudio de la vida como un fenómeno? El mundo artificial que la ciencia construye para sí. Concretamente, la inexistencia de los fenómenos completos y aislados, un nuevo sentido del mundo. Hay causas visibles y ocultas de los fenómenos, hay efectos visibles y ocultos. Tomemos un ejemplo. En todos los libros de texto sobre la historia de la literatura, se dice que, en su época, Werther produjo en Alemania una epidemia de suicidios. ¿Qué produjo estos suicidios? Imaginémonos ahora que aparece algún científico quien, interesándose por el hecho del incremento de suicidios, empieza a estudiar la primera edición de Werther según los métodos de la exacta ciencia positivista. Pesa el libro, lo mide con los instrumentos más precisos, anota la cantidad de páginas, efectúa un análisis químico del papel y de la tinta de imprenta, cuenta el número de líneas de cada página, el número de letras y el número de signos de puntuación. Y finalmente, calcula cuántas veces se repite en Werther la letra A, cuántas veces la letra B, cuántas veces el signo de interrogación, etc. En una palabra, realiza todo lo que los musulmanes piadosos solían hacer con el Corán de Mahoma, y basándose en sus investigaciones escribe un tratado sobre la relación de la letra A del alfabeto alemán con los suicidios. Imaginémonos otro científico, quien, estudiando la historia de la pintura, decide plantearla sobre una base científica y emprende una larga serie de análisis de los pigmentos usados en pinturas famosas con el objeto de definir las causas de los distintos efectos producidos en nosotros por diferentes pinturas. Imaginémonos un salvaje que estudia un reloj. Supongamos que el salvaje es inteligente y hábil, desmontó el reloj y contó todas las ruedecillas y tornillos, contó el número de dientes de cada ruedecilla y conoce el reloj como a la palma de su mano. Lo único que no conoce es para qué sirve. Tampoco sabe que la aguja da la vuelta por toda la esfera en 12 horas, o sea, que uno puede decir la hora por medio del reloj. Todo esto es positivismo. Estamos demasiado acostumbrados a los métodos positivistas y no logramos advertir que conducen a absurdos. Y si buscamos la explicación del significado de algo, fracasan rotundamente en alcanzar esto. La verdad es que, para explicar el significado, el positivismo no es bueno. Para la naturaleza es un libro cerrado del que solo estudia el aspecto exterior. En la cuestión de estudiar la acción de la naturaleza, los métodos positivistas van muy lejos, como lo demuestran todos los innumerables logros de las ciencias técnicas modernas, incluida la aviación. Pero en el mundo todo tiene su clara esfera de acción. El positivismo es muy bueno cuando busca una respuesta a la cuestión de cómo funciona algo en condiciones dadas, pero cuando intenta ir más allá de sus condiciones definidas, tiempo, espacio y causalidad, o empieza a afirmar que fuera de las condiciones dadas no existe nada, evidentemente traspasa los lindes de una esfera que le es ajena. Es verdad que los pensadores positivistas más serios niegan toda la posibilidad de preguntas de por qué y para qué en la investigación positivista. La filosofía positivista considera casi un absurdo la búsqueda de significado y finalidad. Por supuesto, hay más verdad en esto, porque la teología, desde el punto de vista positivista, es realmente un absurdo, pero concretamente el punto de vista positivista no es el único posible. El error habitual del positivismo radica en el hecho de que no ve nada salvo a sí mismo y considera que todo es posible para él o contempla como generalmente imposibles muchas cosas que en realidad son muy posibles, pero no para el estudio positivista. Sin embargo, la humanidad nunca cesará de buscar respuestas a las preguntas de por qué y para qué. En relación con la naturaleza, un científico positivista está casi en la misma posición que un salvaje en una biblioteca llena de libros raros y valiosos. Para un salvaje, un libro es una cosa de cierto tamaño y peso,
Por más que trate de descifrar la finalidad de esta cosa extraña, nunca la entenderá por su apariencia, y el contenido del libro seguirá siendo para él el número insondable. Y de igual modo, el contenido de la naturaleza es tan insondable para un científico positivista. Pero si un hombre sabe de la existencia del contenido del libro, el noumeno de la vida, si sabe que un significado misterioso se oculta bajo los fenómenos visibles, es posible que, al final, llegue a la esencia de la cosa. Para esto, es necesario entender la idea del contenido interior, o sea, el significado de la cosa en sí. El científico que haya tablillas con jeroglíficos o inscripciones cuneiformes en idioma desconocido las descifra y lee después de muchísimo trabajo. Y a fin de leerlas necesita solamente una cosa, saber que estos signos representan escritura. Mientras los considere un adorno, un ornato externo de las tablillas o un dibujo accidental desconectado de cualquier significado, su significado e importancia permanecerán para él completamente cerrados, pero tan pronto presupone la existencia de este significado, surge la posibilidad de captarlo. Cada cifra puede leerse hasta sin clave alguna, pero uno debe saber qué es una cifra. Esta es la condición primera e indispensable. Sin ella, nada podrá hacerse. Hace mucho tiempo que la filosofía conoce la idea de la existencia de los aspectos visibles y ocultos de la vida. Admítase que los acontecimientos o fenómenos representan solamente un aspecto del mundo, un aspecto aparente, exento de la existencia real y que nace en el momento de nuestro contacto con el mundo real, un aspecto infinitamente pequeño en comparación con el otro. El otro aspecto, noumeno, se consideraban como realmente existente en sí, pero inaccesible para nuestra percepción. Pero no puede haber error mayor que considerar al mundo como dividido en fenómenos y noúmenos. Considerar a fenómenos y noúmenos como separados uno del otro, existiendo independientemente uno del otro y capaces de percibirse aparte uno del otro. Esto es completo analfabetismo filosófico que se manifiesta muy claramente en las teorías espiritualistas. Dualistas. La división de fenómenos y noúmenos existe solamente en nuestra percepción. El mundo fenoménico es meramente nuestra representación incorrecta del mundo. Como dijera Karl Duprel, el mundo del más allá es solamente este mundo percibido extrañamente. Más correcto sería decir que este mundo es solo el mundo del más allá percibido extrañamente. Es muy correcta la idea de Kant de que el estudio del aspecto fenoménico del mundo no nos acercará más al conocimiento de las cosas en sí mismas. Una cosa en sí es una cosa como existe en sí, independientemente de nosotros. El fenómeno de una cosa es la cosa en el aspecto de ella que percibimos. El ejemplo de un libro en las manos de un salvaje analfabeto demuestra muy claramente que es suficiente desconocer la existencia del nómeno de una cosa, el contenido del libro en este caso, para que no se manifiesten los fenómenos, pero el conocimiento de su existencia es suficiente para abrir la posibilidad de hallarlo por medio de los mismos fenómenos cuyo estudio habría sido cabalmente inútil sin el consentimiento de la existencia del nómeno. Tal como para un salvaje es imposible que se acerque al conocimiento de la naturaleza de un reloj estudiando el aspecto fenoménico de éste, o sea, la cantidad de ruedecillas y la cantidad de dientes de cada una de estas. De igual modo, en el caso de un científico positivista que estudia el aspecto externo que se manifiesto de la vida, su secreta razón de ser y la finalidad de manifestaciones separadas permanecerán eternamente ocultas. Para un salvaje, el reloj sería un juguete interesantísimo, complejo, pero enteramente inútil. De modo parecido, ante los ojos de un materialista científico, un hombre parece ser un mecanismo que nació de manera desconocida, infinitamente más complejo pero no menos desconocido con respecto a la finalidad de su existencia. Nos representamos cuán incomprensibles serían las funciones de una vela y una moneda para un ser plano.
que estudie dos circuitos idénticos en su plano. Para un científico que estudie al hombre como un mecanismo, sus funciones serán igualmente incomprensibles. Está claro, porque esto debe ser así, porque la vela y la moneda no son dos circuitos idénticos, sino dos objetos muy distintos que tienen significado y uso totalmente diferentes en el mundo que es superior al mundo plano. De modo parecido, un hombre no es un mecanismo, sino algo que tiene una finalidad y un significado en un mundo superior al mundo visible. Las funciones de la vela y de la moneda en nuestro mundo son, para el imaginario ser plano, un fenómeno inaccesible. Está muy claro que el fenómeno de un círculo no puede dar idea alguna de la función de la vela y su diferencia con la moneda, pero la percepción bidimensional existe no solo en un plano. El pensamiento materialista trata de aplicarla a la vida real. Como curioso resultado surgen absurdos cuyos verdaderos significados son desgraciadamente incomprensibles para muchas personas. Uno de tales resultados es el hombre económico, muy claramente un ser plano bidimensional que se mueve en dos direcciones, la de producción y la de consumo, o sea, un ser en el plano de producción-consumo. ¿Cómo es posible representar al hombre en general en la forma de semejante ser evidentemente artificial? ¿Y cómo es posible esperar entender las leyes de la vida del hombre con sus complejas aspiraciones espirituales, con el principal impulso de su vida, que es desear conocer, desear entender todo lo que está alrededor y dentro de él? Estudiando las leyes imaginarias de la vida de un ser imaginario en un plano imaginario? La respuesta a esta pregunta sigue siendo el secreto de los inventores, pero la teoría económica atrae a la gente como lo hacen todas las teorías simples que procuran una breve respuesta a una serie de largas preguntas. Pero nos hemos envuelto demasiado en teorías materialistas y no vemos nada más allá de ellas. La ciencia positivista no niega fundamentalmente la doctrina de los fenómenos y nómenos, solo afirma, en oposición a Kant, que estudiando los fenómenos nos acercamos gradualmente a los nómenos. Los nómenos son, según la opinión de la ciencia, los movimientos de los átomos y del éter o las vibraciones de los electrones. Así, la ciencia considera el universo como un torbellino de movimientos mecánicos o como un campo de manifestación de energía electromagnética que, al ser percibido por los órganos sensorios, asume para nosotros colorido fenoménico. El positivismo afirma que los fenómenos de la vida y la conciencia son meramente las funciones de los fenómenos físicos y no son más que cierta combinación compleja de estos últimos, y además que las tres clases de fenómenos son realmente lo mismo, y los superiores, o sea, los fenómenos de la vida y la conciencia, no son sino diferentes manifestaciones de los inferiores, o sea, de una misma energía físico-mecánica o electromagnética. Pero contra todo esto puede adelantarse un argumento. Si esto fuera verdad, habría sido demostrado hace tiempo. Nada es más fácil que demostrar la hipótesis energética de la vida y la conciencia. Todo lo que se necesita es obtener vida o conciencia por medios mecánicos. El materialismo o la energética son teorías concretas, que no pueden ser ciertas sin prueba porque no pueden dejar de tener pruebas si contienen siquiera una partícula de verdad. Pero realmente estas teorías no tienen pruebas, por el contrario, la potencialidad infinitamente mayor de los fenómenos de vida y procesos mentales en comparación con los fenómenos físicos apunta exactamente a lo contrario. El hecho antes mencionado acerca de la tremenda energía liberadora perteneciente a los fenómenos psicológicos es por sí mismo suficiente para colocar al problema del mundo del oculto sobre una base enteramente real y firme. Y el mundo del oculto no puede ser el mundo del movimiento mecánico inconsciente, de un desarrollo inconsciente de fuerzas electromagnéticas. Las teorías positivistas admiten la posibilidad de explicar lo superior por medio de lo inferior, admiten la posibilidad de explicar lo invisible por medio de lo visible, pero, como se señaló al comienzo, este es un intento de explicar una incógnita por medio de otra incógnita.
Hay aún menos justificación al explicar lo conocido por medio de lo desconocido, empero eso es inferior, la materia y el movimiento, por medio de lo cual la teoría positivista intenta explicar lo superior, la vida y el pensamiento, es desconocido. En consecuencia, es imposible explicar mediante eso todo lo demás. Por otro lado, lo superior, o sea, el pensamiento, es la única cantidad que poseemos, lo único que conocemos y de lo que estamos conscientes en nosotros, lo único acerca de lo cual no podemos equivocarnos ni tener duda alguna. Y puesto que el pensamiento puede suscitar y liberar energía física, mientras que el movimiento nunca puede suscitar o liberar pensamiento, una rueda giratoria nunca puede suscitar un pensamiento. Evidentemente, se colige que no debemos empeñarnos en definir lo superior por medio de lo inferior, sino lo inferior por medio de lo superior, y puesto que lo invisible, como el contenido de un libro o la finalidad de un reloj, define lo visible, no debemos tampoco empeñarnos en entender lo visible, sino lo invisible. Partiendo del falso supuesto del carácter mecánico del aspecto neumónico de la naturaleza, la ciencia positivista sobre la que se funda el criterio del mundo de la mayoría de la moderna humanidad educada comete empero otro error al examinar la ley de causa y efecto o la ley de función, a saber, confunde lo que es causa con lo que es efecto, tal como el ser plano bidimensional considera los fenómenos que llegan a su conciencia como si estuvieran en un solo plano. De igual modo, el criterio positivista se empeña en interpretar en un solo plano todos los fenómenos de diferentes órdenes, o sea, explicar todos los fenómenos visibles como efectos de otros fenómenos visibles y como la causa inevitable de subsiguientes fenómenos visibles. En otras palabras, considera como si tuvieran interdependencia causal y funcional solo los fenómenos que tienen lugar en la superficie, y estudia el mundo visible o los fenómenos del mundo visible, rehusando admitir causas no contenidas en este mundo podría haber penetrado en él o que los fenómenos de este mundo podrían tener funciones fuera de él. Pero asimismo, esto podría ser verdad solo si este mundo no contuviera fenómenos de vida y pensamiento, o si los fenómenos de vida y de procesos mentales fueran en realidad derivados de fenómenos físicos en vez de estar dotados de una fuerza oculta infinitamente mayor que los últimos. Entonces estaríamos justificados al examinar las cadenas de fenómenos solo en su secuencia física o visible, como lo hace la filosofía positivista, pero si tomamos en consideración los fenómenos de vida y pensamiento, estamos obligados a admitir que la cadena de fenómenos entra muy rápidamente de una secuencia puramente física en una secuencia biológica, o sea, una secuencia que ya contiene mucho que está oculto y es invisible para nosotros, o en una secuencia psicológica en la que está más oculto todavía. Debemos también admitir que en la transición inversa, en la secuencia física desde las esferas biológica y psicológica, las acciones proceden a menudo, si no siempre, precisamente desde aquellos aspectos que están ocultos a nosotros, o sea, que la causa de lo visible es lo invisible. Como resultado, estamos obligados a admitir que es imposible considerar cadenas o secuencias únicamente en el mundo de los fenómenos físicos. Cuando tal secuencia toca la vida de un hombre o la de una comunidad humana, vemos claramente que a menudo sale de la esfera física y luego retoma una vez más a ella. Mirando la cuestión desde este punto de vista, veremos que tanto en la vida de un hombre en particular como en la de una comunidad humana hay muchas corrientes que a veces emergen en la superficie, irrumpiendo en turbulentos torrentes, y que en ocasiones se ahondan subterráneamente y ocultan de la vista, y sin desaparecer por completo, se toman meramente su tiempo para emerger una vez más en la superficie. En el mundo, observamos continuas cadenas de fenómenos y vemos que estas cadenas pasan de un orden de fenómenos a otro sin interrupción. Vemos cómo los fenómenos de conciencia, pensamientos, sentimientos, deseos, se acompañan de fenómenos fisiológicos, incluso, posiblemente, creándolos, y dan origen a una serie de fenómenos puramente físicos. Y vemos cómo los fenómenos físicos, al convertirse en el objeto de sensaciones de vista, oído, tacto, olfato y demás, provocan fenómenos fisiológicos y luego psicológicos, pero mirando la vida desde fuera,
Solo vemos fenómenos físicos y habiéndonos persuadido de que ellos solo representan la realidad, tal vez no notemos a los demás. He aquí donde se hace sentir el enorme poder de sugestión de las ideas corrientes. A un positivista sincero le parece sofisma todo argumento metafísico que demuestre la irrealidad de la materia o la energía. Esto le parece algo innecesario, fastidioso, que interfiere con el apropiado progreso del pensamiento, un ataque insensato y sin objeto contra lo que, según su opinión, es lo único establecido firmemente, es lo único inmutable y que se halla en la base de todo. Impacientemente, espanta las teorías idealistas y místicas como lo haría un mosquito, pero lo concreto de esta cuestión es que pensamiento y energía son diferentes en su esencia, y no pueden ser una misma cosa porque son diferentes aspectos de la misma cosa. Si fuéramos a abrir el cráneo de un hombre vivo y ver todas las vibraciones de las células de la materia gris del cerebro y todas las vibraciones de la materia blanca, eso sería a un solo movimiento, o sea, manifestaciones de energía, y el pensamiento seguiría estando en alguna parte más allá del campo de investigación, retrocediendo de este ante cada aproximación como una sombra. Cuando empieza a comprender esto, un positivista siente que el suelo se desmorona bajo sus pies, siente que mediante este método nunca se acercará al pensamiento, y ve claramente la necesidad de un nuevo método. El mero pensar en esto le hace advertir de repente en todo cuanto le rodea, cosas en las que antes no reparó. Sus ojos se abren a cosas que antes rehusó ver. Muros que construyó alrededor de él empiezan a derrumbarse uno tras otro, y más allá de esos muros que se desmoronan, empiezan a desplegarse ante sus ojos infinitos panoramas de conocimiento posible, inimaginado hasta entonces, y entonces altera por completo su juicio acerca de todo lo que le rodea, comprende que lo visible es producido por lo invisible, y que sin entender lo invisible es imposible entender lo visible. Su positivismo empieza a tambalearse, y si es hombre de pensamiento audaz, entonces un buen día verá que precisamente lo que consideraba real y verdadero es irreal y falso, mientras que lo que consideraba falso es real y verdadero. Primero de todo, ve que los fenómenos físicos manifiestos desaparecen a menudo de la vista, como una corriente que se interna subterráneamente, pero no desaparecen por completo. Continúan viviendo en forma latente en algunas mentes, en la memoria de alguien, en las palabras de algunas personas o en los libros, tal como la cosecha futura está latente en la semilla, y luego nuevamente estallan y quedan al descubierto. Pasan de lo latente a lo manifiesto, produciendo ruido, alboroto, movimiento. Presenciamos estas transiciones de lo invisible a lo visible en la vida personal de un hombre, en la vida de los pueblos, en la historia de la humanidad. Estas cadenas de acontecimientos prosiguen continuamente, entretejidas, interpenetrándose, desapareciendo en ocasiones de nuestra vista y reapareciendo una vez más. Hallo una descripción admirable de esta idea en el capítulo sobre el karma en Luz en el Sendero de Mabel Collins. Considerad conmigo que la existencia individual es una soga que se estira desde lo infinito hacia lo finito, y no tiene término ni comienzo, ni es capaz de romperse. La soga está formada por innumerables hebras finas, que al estar estrechamente unidas forman su espesor. Y recordad que las hebras están vivas, como cables eléctricos. Es más, semejan nervios que vibran, pero a su tiempo, esas largas cuerdas, esas hebras vivas que en su ininterrumpida continuidad forman al individuo, salen de las sombras y entran en el resplandor. Esta ilustración presenta solo una pequeña parte, un solo aspecto de la verdad. Es menos que un fragmento, empero, deteneos allí. Con su ayuda podéis ser inducidos a percibir más. Lo primero que se necesita entender no es que el futuro está formado arbitrariamente por actos separados del presente, sino que la totalidad del futuro es una ininterrumpida continuidad con el presente, como el presente lo es con el pasado. En un plano, desde un punto de vista, la ilustración de la soga es correcta. El pasaje citado nos muestra que la idea del karma que la filosofía hindú desarrolló en la remota antigüedad
Es la idea de la secuencia ininterrumpida de fenómenos. Cada fenómeno, por pequeño que sea, es un eslabón de esa cadena interminable e ininterrumpida que se extiende desde el pasado y penetra en el futuro, pasando de una esfera a la otra, ora apareciendo con apariencia de fenómenos físicos, ora desapareciendo en los fenómenos de la conciencia. Si examinamos la idea del karma desde el punto de vista de nuestra teoría del tiempo y del espacio, de muchas dimensiones, la interconexión de acontecimientos separados cesará de parecernos milagrosa e incomprensible, puesto que los acontecimientos, hasta los más distantes uno del otro en el tiempo, están en contacto con la cuarta dimensión. Esto significa que en realidad tienen lugar simultáneamente como causa y efecto, y los muros que los dividen no son más que una ilusión que nuestra débil mente es incapaz de vencer. Las cosas no se vinculan por el tiempo, sino por una conexión interior, una relación interior, y el tiempo no puede separar cosas que interiormente son estrechas y se siguen una a la otra. Otras propiedades de estas cosas hacen que nos parezcan divididas por el océano del tiempo, pero sabemos que este océano no tiene existencia real y empezamos a entender cómo y por qué los acontecimientos de un milenio pueden tener influencia directa sobre los acontecimientos de otro milenio. La actividad oculta de los acontecimientos se toma clara para nosotros. Entendemos que, ante nuestros ojos, los acontecimientos deben ocultarse a fin de preservar para nosotros la ilusión del tiempo. Lo que sabemos es esto, que los acontecimientos de hoy fueron ideas y sentimientos de ayer, y los acontecimientos de mañana están hoy en la irritación de alguna persona, en el hambre de alguien, en el sufrimiento de alguien y también aún más en la imaginación de alguien, en la fantasía de alguien, en los sueños de alguien. Sabemos todo esto, empero, nuestra ciencia positivista continúa tosudamente viendo solo la secuencia de los fenómenos visibles, o sea, considera cada fenómeno visible o físico como el efecto de solo otro fenómeno físico, asimismo visible. Esta tendencia a verlo todo en un solo plano, esta reluctancia a reconocer nada fuera de ese plano, estrecha nuestro juicio tan terriblemente que nos impide captar la vida en su totalidad, junto con los intentos materialistas de explicar lo superior como una función de lo inferior. Está el principal obstáculo para el desarrollo de nuestro conocimiento, la causa principal de insatisfacción con la ciencia, de quejas acerca de la quiebra de la ciencia y de su real quiebra en muchos aspectos. La insatisfacción con la ciencia está bien fundada y las quejas de su insolvencia están perfectamente justificadas, porque la ciencia llegó realmente a una impasse de la que no hay salida y solo es cuestión de tiempo antes de que se admita abiertamente que sus tendencias principales la llevaron completamente a la deriva. Podemos decir no como una suposición, sino como una afirmación clara que el mundo de los fenómenos físicos representa, por decirlo así, una parte de otro mundo, que también existe aquí, y cuyos acontecimientos tienen lugar aquí, pero invisiblemente para nosotros. Nada es milagroso y sobrenatural que la vida. Tómese una calle de una gran ciudad en todos sus pormenores y se obtendrá una enorme diversidad de hechos. Pero cuánto se oculta detrás de estos hechos y no se puede ver. Cuántos deseos, pasiones, pensamientos ansiosos y codiciosos, cuánto sufrimiento tanto pequeño como grande, cuánto engaño, falsía y mentiras, cuántos hilos invisibles, simpatías, antipatías, intereses, vinculando esta calle con todo el mundo, con todo el pasado y todo el futuro. Si nos representamos todo esto, veremos claramente que una calle no puede ser estudiada meramente por lo que es visible. Debemos explorar más profundamente el fenómeno complejo y vasto de la calle. No revelará su infinito número conectado tanto con la eternidad como con el tiempo, con el pasado, con el futuro y con todo el mundo. En consecuencia, tenemos todo derecho a considerar al mundo fenoménico como una parte de algún otro mundo, infinitamente más complejo, que en un momento dado se nos manifiesta en el primero.
Este mundo de noúmenos es infinito e incomprensible para nosotros, tal como el mundo tridimensional en toda la variedad de sus funciones es incomprensible para el ser bidimensional. La aproximación más cercana posible a la verdad por parte del hombre está contenida en la fórmula. Cada cosa tiene una variedad infinita de significados, y es imposible conocer todos estos significados. En otras palabras, la verdad, como la entendemos nosotros, o sea, la definición finita, solo es posible en una serie finita de fenómenos. En una serie infinita está obligada en algún sitio a convertirse en su contraria. Este último pensamiento lo expresó Hegel. Cada idea extendida en el infinito se convierte en su contraria. Precisamente, este cambio de significado es la razón de por qué el mundo nouménico es incomprensible para el hombre. La esencia de una cosa, o sea, la cosa en sí, está contenida en el número infinito de funciones y significados de esa cosa que nuestra mente no puede captar, y está contenida también en el cambio de significado de una misma cosa. En un significado, la cosa es una totalidad enorme que incluye una gran cantidad de partes. En otro significado, es una parte insignificante de una vasta totalidad. Nuestra mente no puede reunir todo esto, por tanto la esencia de la cosa se retira de nosotros cuando nos empeñamos en conocerla, huyendo ante nosotros como una sombra. Luz en el sendero dice: entrarás en la luz, pero jamás tocarás la llama. Esto significa que todo conocimiento es condicional. Nunca podremos abarcar todos los significados de una cosa cualquiera, porque a fin de hacerlo, debemos abarcar todo el mundo con toda la variedad de sus propios significados. La principal diferencia entre el aspecto fenoménico y el aspecto nouménico del mundo consiste en el hecho de que el primero es siempre limitado, siempre finito, abarcando las propiedades de una cosa dada que podemos conocer generalmente como fenómenos. El último, el aspecto nouménico, es siempre ilimitado, siempre infinito, y nunca podemos conocer el término de las funciones ocultas y el significado oculto de cualquier cosa dada. Hablando con propiedad, no tienen término, pueden cambiar interminablemente, o sea, aparecer diferentes y por siempre nuevos desde nuevos puntos de vista, pero no pueden desaparecer tal como no pueden terminar ni detenerse. Todo lo que es supremo en la comprensión a la que lleguemos acerca de la esencia, del significado, del alma de un fenómeno dado, tendrá asimismo un significado diferente desde otro punto de vista superior, en una generalización aún más vasta. Y esto no tiene término. Esta es la majestad y el terror del infinito. Además, debemos recordar que el mundo, como lo conocemos, no representa nada estable. Debe cambiar con el más leve cambio en las formas de nuestra percepción. A los fenómenos que nos parecen totalmente inconexos, otra conciencia más vasta puede verlos como partes de una totalidad. Los fenómenos que aparecen ante nosotros como completamente idénticos pueden ser totalmente diferentes. Los fenómenos que nos parecen algo total e indivisible pueden ser en realidad muy complejos, incluyendo en ellos elementos variadísimos que nada tienen en común entre ellos. Y todo junto puede formar una totalidad, pero de una categoría enteramente incomprensible para nosotros. Por tanto, junto con nuestra visión de las cosas es posible otra, por decirlo así, una visión desde otro mundo, desde allá, desde lo que está del otro lado, pero allá no significa otro lugar, sino otro método de percepción, una nueva comprensión, y empezaremos a mirar no desde aquí, sino desde allá, si a un fenómeno no lo consideramos algo aislado, sino en conjunción de todas las cadenas que en él se intersectan.